Wikipedia es una fuente donde colaboramos muchas personas, que es vigilada y crecida, aumentada por muchísimas personas a nivel planetario. En español no es la excepción, y digamos que todos tenemos a cargo el cuidado de esa fuente de conocimiento común. Estamos trabajando constantemente para que ese contenido sea mucho más confiable, tratando de incorporar a muchos expertos, a muchas personas de todo tipo para que colaboren con nosotros. La regulación de los contenidos, la regulación de esa calidad también es responsabilidad de los ciudadanos que colaboran dentro de este proyecto. No es una tarea de un comité cerrado, no es una tarea de un comité exclusivo, sino también es responsabilidad de muchísimas hispanohablantes, en el caso de Wikipedia en español, y de muchos otros compañeros que están día con día trabajando, cediendo su tiempo voluntario para la mejora de esta plataforma. La Wikipedia se rige por 5 pilares. El primer pilar es que todo el contenido que está en esta enciclopedia multilingüe todo el contenido tiene que tener un carácter enciclopédico. Es decir, partimos de que la cultura y el conocimiento va más allá de lo que pueda caber en 40 tomos de una enciclopedia, pero no todo tiene cabida. No es un catálogo promocional, no es una red social personal, no es una red social de trabajo, no es una galería de fotos. El pilar número 2 apela al derecho de autor. Nosotros todos los proyectos Wikimedia los trabajamos con una filosofía Creative Commons, en donde se ocupan licencias copyleft, que es lo contrario al copyright. Todo lo que nosotros subimos lo compartimos con todos y utilizamos la licencia, que se puede distribuir la información, se puede modificar. El tercer pilar se refiere al punto de vista neutral que deben de tener todos los artículos en la Wikipedia. ¿A qué nos referimos? A que un acontecimiento puede tener distintas versiones o distintas interpretaciones. Para dar esta neutralidad, lo que nosotros hacemos es poner todas las versiones en el artículo. Todo debe estar referenciado, todo debe venir de fuentes fieles y respetadas por la comunidad. El cuarto pilar se refiere a una norma de etiqueta que tenemos todos los wikipedistas. Cada segundo hay 1.500 personas en todo el mundo editando Wikipedia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de semáforos utilizamos? Presumimos buena fe. Si un wikipedista te modifica el artículo que tú empezaste, o tú consideras que la información que está poniendo para quitar la tuya es errónea, presume buena fe, presume que el otro también está donando su tiempo, está donando su conocimiento, internet, luz, computadora, y todo va encaminado hacia el mismo fin, a que el conocimiento llegue a toda la humanidad de manera libre. Entonces, yo, en vez de reaccionar de manera molesta o violenta, voy a tratar de interactuar con esa persona, defender mi punto para llegar a un consenso. Y el quinto pilar es la valentía. Nada de esto hubiera podido ser posible si no hay alguien que se decide. O sea, si no tienes como este valor, me atrevo a editar, me atrevo a subir una foto, me atrevo a donar mi trabajo, a donar mi tiempo, no existiría la Wikipedia. Entonces tenemos miles de voluntarios que, sin esperar una compensación económica, editan día con día porque son valientes. Hablamos nosotros como valentía con sentido común. Sí, atrévete, si ves que algo está mal, cámbialo, bórralo todo y empieza desde cero, pero utiliza tu sentido común. Vas a tener toda la información para modificarlo. Todo es reversible, no hay problema, pero la idea es que lo hagamos con este sentido común.